bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Fríos días en todo el país, en gran parte del país lloviendo, así que esperamos hoy día acompañarlos con buena onda, ¿ok? Estamos, a ver, vamos a comenzar de inmediato. ¿Con qué? Okay. Atención, vamos a irnos de inmediato con un tema que de verdad es bien candente, porque la senadora Jacqueline Van Rysselberghe está otra vez en el ojo del huracán. ¿Por qué? Por dichos que de verdad molestaron muchísimo a la comunidad homosexual. ¿Qué fue lo que dijo? Esto, mira. Aquí la única violencia es la que ha desplegado sistemáticamente la senadora Van Rysselberghe respecto a estos temas. Personajes como estos quedan pocos, por suerte. Indignación causaron en un reconocido guionista chileno las declaraciones de la senadora UDI Jacqueline Van Rysselberghe. Y es que una vez más demostró ser una detractora en la unión homosexual, sobre todo en la adopción de niños en parejas homoparentales. No, lo que yo planteé fue que a mí me parecía que habían estudios, y hay estudios que pueden ser cuestionados o no cuestionados, pero que plantean de que la estabilidad de las parejas homosexuales es menor que la de las parejas heterosexuales, y esto en el contexto de una entrevista donde me estaban preguntando en relación a la adopción de niños por parejas homosexuales. Yo no tengo ningún problema con sus creencias personales, pero le digo que las deje en la casa y no las lleve al Parlamento. Yo creo que este es por un atajo. Creo que hay personajes públicos, como una senadora, no puede hacer ese tipo de comentarios, no corresponden. En una sociedad que lucha por los derechos e igualdades de todos, las críticas a las palabras de la figura política entregadas al diario La Tercera nos hicieron esperar. Un fuerte repudio por las redes sociales al que se sumó el conocido guionista y escritor chileno radicado en Estados Unidos, José Ignacio Chascas Valenzuela, dieron pie a una nueva polémica que una vez más traen a la mesa los cuestionados derechos de los homosexuales. Dichos como estos encendieron el debate. Los niños que viven con parejas homosexuales tienen mayores niveles de ansiedad, de inestabilidad laboral cuando son adultos y de una serie de otros factores que llevan a pensar que es mejor que vivan con un referente materno y paterno tradicional. Por mi parte, me siento insultado de momento que ella pueda pensar que yo tengo, por ejemplo, propensión a la violencia. Y en eso yo creo que se trasluce un odio de ella hacia un determinado grupo de la población y me parece gravísimo que una parlamentaria actúe de esa forma. Yo creo que si existen esos problemas, que puede que sí existan, fíjate lo que te digo, es por culpa de gente como ella, que en un momento dado no entiende que la sociedad tiene que evolucionar. No me extraña de ella, porque ya conocemos su postura, ¿cierto? Pero igual la invito, no perdemos las esperanzas de que ella reconsidere su postura. Bueno, lo primero que me produjeron las declaraciones de la senadora fueron tristeza, que están simplemente basadas en ignorancia y prejuicios. Pero estas palabras no habrían sido dichas a Reginerus de la Universidad de Texas, bastante amplio y a su juicio con gran asidero científico, aplicado en adultos que fueron criados por parejas homosexuales que comprueban que estos no tendrían las herramientas emocionales necesarias para enfrentarse al mundo como si las integra una familia heterosexual. Cuando ella cita un estudio donde dice que las parejas homosexuales tenemos propensión a la violencia, cuando ella cita un estudio que es un estudio, digamos, minoritario, en el que recalca que las personas homosexuales no somos buenas criando hijos, yo creo que efectivamente ahí lo que se está dejando ver es que hay un cierto odio de su parte a la población LGBT. Donde hay violencia en la forma en que ella tergiversa y oculta, por ejemplo, los datos completos de las fuentes que ella cita para señalar que las relaciones de pareja de gays y lesbianas son más violentas, son más inestables. Y ella lo dice, y eso es violento, que ese estudio fue desacreditado por la misma Universidad de Texas. De los cientos de estudios que hay sobre homoparentalidad, ella escogió con pinzas un estudio que es altamente cuestionado por el mismo Departamento de Sociología de la Universidad de Texas, que es donde trabaja el autor. Nos damos cuenta que todavía tenemos dinosaurios en este país. Qué terrible lo que pasó ayer al móvil, que tuvo un atentado, que no fue un atentado así nomás, es segunda vez en poco tiempo. Yo creo que esto no nos ayuda. Yo lo tomé personal, porque ella estaba hablando de las familias homosexuales, que las familias homosexuales son inestables y violentas, que son dos adjetivos que jamás han estado presentes en mi familia. Porque yo quiero el mejor Congreso para Chile, yo quiero los mejores senadores para Chile. Y la homofobia
El prejuicio y la ignorancia se curan conociendo, se curan viajando, se curan leyendo, se curan conversando con personas a las que tú le tienes prejuicio, porque finalmente después de esa conversación te vas a dar cuenta que en el fondo no hay grandes diferencias entre los seres humanos. Gente como Van Rysselberghe alimenta la violencia de neonazis, alimenta la violencia de predicadores evangélicos que nos insultan, la violencia de la propia curia de la Iglesia Católica, no digo de toda la Iglesia Católica, ni de la feligresía. Finalmente aquí se va produciendo una espiral de violencia, que los líderes de opinión son capaces de echar a andar. Le encuentro toda la razón al Chasca. Creo que la senadora Rysselberghe cae en un argumento circular, porque ella dice que esos niños van a ser discriminados. Pero esos niños, si son discriminados, es justamente por declaraciones como las de ella misma. O sea, ella es la culpable de esa discriminación. Entonces me parece que como autoridad política ella tiene una responsabilidad ética delante de la ciudadanía, y no puede emitir esas declaraciones con esa ligereza. Lo que pasa es que yo creo que los avances son raros, son asaltos como los conejos. O sea, vamos picoteando de aquí y de allá. Yo creo que tiene que haber una conversación seria, tiene que haber una conversación formal. Todavía se pide el matrimonio por un lado, se pide la adopción por el otro, se piden demasiadas cosas sin un consenso y también sin una línea argumental para que todo pueda evolucionar. Pero ¿la posición de la partidaria acentúa la línea conservadora de su partido o solo manifiesta sus ideas y convicciones? Jamás se ha detenido a pensar en el daño que causan sus afirmaciones a familias homoparentales con hijos, a parejas de gay y lesbianas, que son un dato de la realidad en Chile, y por lo tanto no esperamos de ella ese gesto de humanidad, de reconocimiento de que se equivocó y que ha dañado con sus dichos, con su quehacer, a un porcentaje de la población chilena. No esperamos nada de ella. Cuando uno se plantea racionalmente sobre los temas, no corre el riesgo que está corriendo ella, que es finalmente ser vista como una fanática de su partido, como una fanática religiosa, que habla sin argumentos y que de alguna forma hoy día representa una opinión muy minoritaria dentro de la sociedad. A mí honestamente me da la sensación de que acá hay una lógica política electoral, que ella, para destacarse como figura dentro de la UDI, un partido que tiene un electorado bien duro, conservador, ella siente que tiene que destacarse como una mujer dura y ultraconservadora, para ir escalando dentro de ese electorado. Nuevamente el camino por la lucha que muchos están dando por alcanzar los mismos derechos entre heterosexuales y homosexuales se ve empañado, según el guionista José Ignacio Valenzuela. Y es que fue uno de los tantos que alzó la voz para criticar las ideologías de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, férrea opositora a la adopción entre parejas homoparentales. Un delicado tema que hoy marca la agenda noticiosa. Muy bien, estamos acá en el estudio. Luis Larraín, presidente de la Fundación Igual. Le damos el aplauso a Luis, bienvenido. A ver, hablando con respecto a los dichos de Jacqueline Van Rysselberghe, ¿tú cómo los tomas, Luis? Mira, lo dije ahí en la nota. Creo que ella no conoce bien el tema. O sea, claramente se contradice en sus propias declaraciones. Ella buscó con pinzas un estudio, que es el único estudio entre cientos de estudios que encuentra algún tipo de diferencia en el desarrollo emocional o cognitivo de los hijos criados supuestamente por parejas del mismo sexo y de distintos sexos, pero en realidad ese estudio ha sido fuertemente cuestionado por el propio Departamento de Sociología de la Universidad de Texas, por la comunidad científica, psicológica en general, porque el autor recibió $800.000 de un think tank conservador para hacer ese estudio, y principalmente por un problema metodológico clave, que el autor no comparó situaciones análogas, no comparó hijos criados por parejas del mismo sexo y por parejas de distintos sexos en condiciones iguales, sino que comparó familias heterosexuales perfectas, digamos, estables, con una buena situación socioeconómica, con familias quebradas, claro, en que alguno el padre o la madre había tenido alguna vez
una relación con una persona del mismo sexo. Eso no es equivalencia de condiciones. Lo que hizo el autor más bien es comparar familias estables con familias inestables, y ahí, bueno, la ciencia ya ha encontrado que hay algunas diferencias en el desarrollo de los niños, pero eso no tiene nada que ver con la orientación sexual de los papás. Sí, pero justamente más allá de todo lo que se ha avanzado, todo lo que se ha evolucionado en términos de sociedad acá en Chile, ¿tú crees que estamos efectivamente preparados como para que una pareja homosexual pueda adoptar, por ejemplo? Absolutamente preparados. De hecho, la homoparentalidad se da hoy día en Chile bajo distintas figuras. Pensemos, por ejemplo, en las relaciones heterosexuales anteriores de personas gay o lesbianas que hoy en día viven con una pareja del mismo sexo. Ese es un caso. Pensemos en la adopción de solteros. Hoy día en Chile existe que un hombre o una mujer solteros puedan adoptar, y ese hombre o una mujer pueden ser gay o lesbiana y tener una pareja del mismo sexo. No concurren en conjunto a la adopción, pero finalmente ese niño igual se cría en una familia homoparental. Y también tenemos los tratamientos de fertilización asistida. Las mujeres lesbianas en Chile pueden acceder, si tienen dinero, a clínicas privadas donde una de las dos se embarazan y finalmente crían en conjunto a ese niño. Y las parejas de hombres pueden hacerlo no en Chile, pero sí, si tienen dinero, ir a Estados Unidos, por ejemplo, y contratar una maternidad subrogada y tener una guagua de esa forma. Así que finalmente esas familias ya existen, están yendo a los colegios, y la única forma de discriminación es justamente producto de las declaraciones como la senadora Van Rieselberghe, que crea un ambiente hostil para estas familias que por lo demás no tienen ningún problema en su desarrollo. Justamente conversamos con la senadora. ¿La escuchamos, te parece? Aquí está, mira. Bueno, lo que pasa es que él me invitó a conocer su casa, yo le dije que yo no tenía ningún problema, que vivía en Miami, así que sí, mira, no tendría ningún problema en ir a verlo, porque además no tengo ningún problema con él, y creo que mis declaraciones no apuntaron en ese sentido. No, lo que yo planteé fue que a mí me parecía que habían estudios, y hay estudios que pueden ser cuestionados o no cuestionados, pero que plantean de que la estabilidad de las parejas homosexuales es menor que la de las parejas heterosexuales, y esto en el contexto de una entrevista donde me estaban preguntando en relación a la adopción de niños por parejas homosexuales. Mucho se ha discrepado diciendo de que esto no, como que se retroceda a los avances que hay en el tema de diversidad sexual. ¿Qué opina usted al respecto de eso? No, yo creo que en el tema de diversidad sexual hay opiniones diversas y distintas, y por lo tanto es legítimo que se planteen las distintas opiniones. Lo que no me parece legítimo es que cuando uno plantea una opinión distinta, lo que reciba de vuelta sea una andanada de descalificaciones y en muchos casos insultos. Hoy se aprobó el APB. ¿Qué significa eso para usted? Bueno, yo la verdad es que estaba en absoluto acuerdo con que se regulara las relaciones afectivas de parejas homosexuales. Lo que pasa es que no me parece que esta figura fuera beneficiosa, que fuera extensiva a parejas heterosexuales, porque las parejas heterosexuales tienen el matrimonio como para que se puedan regular su convivencia afectiva. Yo creo que estos tipos de temas son en general bastante personales. Yo creo que hay distintas posiciones en general, incluso dentro de la UDI. Hace poco en el diario El Mercurio salió publicado un aviso de dos mamás que habían tenido su segunda guagua en el diario El Mercurio. Son amigas mías, las conozco. ¿Las viste? Sí. Ellas también aparecieron en una entrevista recién en una revista contando su caso. Y lo que yo leí, o sea que ahora tienen su segunda guagua, su chiquitito va al jardín, reciben todo el apoyo del jardín. Yo me quedaría también con destacar entrevistas como las de ellas, que generan mucho más también al debate, a conversar. ¿A qué pasaría si yo, por ejemplo, en el jardín de mi niño tengo apoderadas que son dos mamás? Yo particularmente lo encuentro, o sea, lo mejor que le puede pasar a un niño es tener dos mamás. ¿Qué te parece a ti, y tú que las conoces más personalmente? Sí, la verdad es que sobre todo los niños no tienen ningún prejuicio, o sea, los prejuicios los tenemos los adultos, entonces la verdad es que un niño o una niña no va a tener ningún problema en un jardín infantil porque tenga dos papás o dos mamás. Los prejuicios los tienen los adultos, como la senadora Van Rieselberghe, que realmente se nota que no conoce el tema y que emite estas declaraciones. Ella dice que tienen un legítimo derecho a pensar distinto, y está bien, si eso no se cuestiona, pero hay que medir las palabras que uno usa. O sea, cuando ella dice que las parejas del mismo sexo son violentas e inestables, pensemos que primero que nada las parejas que podrían eventualmente adoptar en conjunto son parejas que si son parejas homosexuales la han pensado mucho, tienen una edad, no van a ser dos gays o dos lesbianas de 15 años, digamos. Claro. Van a ser gente que tiene una buena situación socioeconómica, que lo ha pensado mucho, que está muy preparada, y van a adoptar niños que son probablemente productos de relaciones irresponsables de personas heterosexuales que se embarazaron adolescentemente o sin tener los recursos. Entonces la verdad es que poner a las parejas heterosexuales como las súper fieles, estables, versus las parejas homosexuales como las violentas e inestables, cuando precisamente existen niños susceptibles de ser adoptados
porque hay relaciones heterosexuales que son totalmente irresponsables, es francamente irrisorio. Pablo. ¿Qué le pasa, brevemente, qué pasa con la mentalidad del chileno? ¿Qué tiene que ocurrir para que el chileno realmente acepte este tipo de relaciones, este tipo de adopciones, y que no estemos cuestionándonos como lo hace la senadora? Creo que el chileno y la chilena ya han ido evolucionando bastante. El gran problema con este tema es que no se había visibilizado, que estaba oculto. Entonces creo que es genial que el caso como el de Priscila y Antonia, que mostraron su familia homoparental, salga a la luz, porque la verdad es que la gente tiene una serie de prejuicios. Lo comentamos recién, a veces los medios nos ayudan mucho porque muestran una caricatura de lo que es la homosexualidad. De hecho, mismas imágenes que vimos ahora. El otro día una vocera, una activista de Estados Unidos nos decían, cuando ella hacía activismo por la adopción, le decían, ¿pero en qué minuto van a cuidar a los niños entre medio de tanto desfile y tanta fiesta? Entonces hay una imagen estereotipada de la homosexualidad que creo que recién se está empezando a superar. Así que la verdad que creo que los chilenos están totalmente preparados. Son casos excepcionales como el de la senadora que van a pensar que no es pero así. Que por lo menos nos permiten el debate, siento yo. Eso es lo positivo, que nosotros podamos debatir, expresar, que yo particularmente encuentro que un niño estaría un niño que está en estos hogares del Sename mucho mejor con una familia homosexual que en esos hogares, de todas maneras. No hay ninguna duda, Paulina. Bueno, Luis, te queremos agradecer la visita y esperamos que de verdad algún día todo esto ni siquiera sea tema. ¿Ah? Ojalá. ¿Ok?